Hola Internet. Como les comenté en un video anterior, un episodio botella o embotellado de una serie es aquel que tiene lugar en un solo escenario, con un número reducido de personajes y en su mayoría centrado en diálogos o monólogos, con el fin de ahorrar presupuesto de producción o para probar un concepto distinto. En el caso del presente capítulo amarillo no se titula así porque sea uno de esos, sino porque igual que la vida de un alcohólico gira alrededor de una botella. Abre con Smithers revisando su lista de tareas de lacayo al ritmo del tema I Want to Break Free de Queen. En la pared de su oficina tiene fotos con su antigua pareja, Michael de Graaf. ¿Ustedes conservan fotografías de sus exparejas a la vista? Sobre todo de aquellas que resultaron ser monstruos insensibles. En este caso es porque ese otro episodio fue escrito por los mismos autores de este, el dúo de padre e hijo Rob y Johnny Lasepnik. Las labores de Smithers incluyen soltar patos muertos para que Burns crea que los cazó, desalojar hospitales infantiles, renovar los órganos de reserva de su jefe o usar su jet privado para dar una mera vuelta y sacar la basura, similar a esas bromas sobre la cantante Taylor Swift y su uso desmedido de su propio jet, mientras habla de conservar el medio ambiente. Burns le sugiere a Smithers celebrar la culminación de sus tareas tomando un amontillado, un vino español, pero su lacayo le recuerda que encerró el barril del vino tras una pared junto a su vendedor, el cual por su voz sabemos que es el pobre Hill, y lo cual es una alusión al relato El barril de amontillado de Edgar Allan Poe. En una casita del horror en cómic que ya revisé, parodiaron esa historia con Moe y Homero, y Burns también intentó emparedar a este último cuando tomó las riendas de la planta. Abren un Bordeaux de 1945 y ya que Burns no puede consumir líquidos a menos que sea de forma intravenosa, es Smithers quien usa su paladar para describirle su textura, sus sabores y demás, mientras el viejo se deleita imaginándolos. La degustación de vinos es un pasatiempo propio en su mayoría de la gente acaudalada, ya que ellos pueden costear licores cuyo alto valor depende de su origen y su antigüedad, mientras el resto de nosotros nos conformamos con cualquier cosa que sirvan en una graduación u otra fiesta. Si sabe bien y no nos deja ciegos, es más que suficiente. Smithers suele ir al cuarto de descanso de empleados de la planta solo cuando le va a pedir un favor a alguien. Ellos lo saben y logran huir, menos Homero, quien no quería dejar su taco en el microondas, así que es seleccionado. Para impresionar a su club de vino, Burns encargó una botella de Chambertin, cosecha favorita de Napoleón, valorada en $1.000.000. Smithers no eligió a Homero para transportar la botella, sino para servir de amortiguador humano en su trayecto. No obstante, ya que Burns lo llama de emergencia porque tosió y expulsó su manzana de Adán, Smithers no tiene más alternativa que encargarle a Homero la seguridad de la botella, la cual pierde de inmediato y pasa por varias situaciones en las que rompen una, como la botadura de un barco o una boda judía. También cae a una fiesta swinger o de intercambio de parejas, en donde la usan para saber con quién tendrán arrumacos. Aquí se reitera que la versión de la esposa de Mel Patiño, Bárbara, vista en un Flanders serio, ya es canónica, y trajeron consigo su matrimonio abierto. Y la cocinera Dora perdonó a Chalmers luego de su desplante al inicio de esta misma temporada, pero ella no perdió su buen gusto ya que rechaza a Kirk. Creyendo que era un inocente juego de girar la botella, Homero compensa a Kirk dándole un beso. No les voy a preguntar si han participado en una fiesta swinger, pero ¿jugaron a girar la botella? Eso se juega todavía. Y finalmente Homero salva a su vino del millón del disparo de uno de los hijos de Cletus, quienes apuntaban a las que probablemente eran las preciosas latas de colección de alguien. Cansado de llevar la botella a pie, Homero se detiene en su casa y toma una decisión responsable. La guarda en una caja fuerte en su garaje, en donde conserva una celda de animación de Pucci, la bola de boliche Homero, dientes de bebé de sus hijos y de otras personas, una costillita, parece que no vendió la última que quedaba, una barra de carbón no tan inerte y el certificado de nacimiento de Flanders, en el cual reiteran que el nombre de su madre es Mona. En otras partes la han llamado Capri.
Sorprende que no hayan parodiado esa parte de Batman contra Superman en la que los héroes descubren que sus madres se llaman igual. También vemos que Ned tiene más de 60 años, lo cual es correcto. Homero toma una siesta para recuperar energías y al despertar Marge le dice que coma algo antes de ir a la mansión Burns. Ella preparó un delicioso estofado al que le añadió varias cosas, entre ellas vino, específicamente uno que encontró en la alacena opuesta a la caja fuerte. Hay un agujero entre las dos cosas, el cual Homero abrió de un puñetazo, furioso porque la liga de béisbol añadió un reloj para limitar el tiempo que los pitchers tenían para hacer su movida, con el fin de acelerar el juego y complacer a esta generación impaciente. Homero le explica a Marge el origen de la botella y entran en pánico, más cuando Smithers llega a preguntarle por qué no la llevó, y al probar el estofado el lacayo entiende el dilema y se imagina lo que Burns hará al enterarse. Homero los tranquiliza y les sugiere lo que tienen que hacer con una canción, cubrir su error, lo cual él ha hecho por años. Por ejemplo, reemplazando el anillo de bodas de su esposa con uno impreso en 3D, o usando la foto de alguien más para evitar una fotomulta de tránsito. Igual a Smithers no se le ocurre cómo sustituir un vino tan antiguo. Lisa les recuerda que su añejamiento es resultado de un proceso químico y por tanto necesitan a alguien que sepa de química de alcoholes. Moe nunca ha sido la mejor opción. Ginebra y aguaquina. ¿Se mezclan? Así que recurren al profesor Frink, a quien convencen con la misma canción, aunque solo muestran el final, y él reproduce en su laboratorio el vino que perdieron, lo cual en la vida real es técnicamente posible, pero muy costoso. Aparentemente, todos los vinos hechos después de 1945 contienen un isótopo radioactivo debido a las pruebas nucleares que se realizaron desde esa fecha y que han contaminado la Tierra. Frink verificó que su vino no lo tuviera y se dio cuenta que Homero sí tenía un alto nivel de radiación en su entrepierna, lo cual ya sabíamos que echó a perder a sus muchachos. ¡Pruébalo conmigo! ¡Ay, mi esperma! Burns reúne a su club de aficionados al vino. Entre sus miembros menos conocidos están la actual presidenta de la cervecería Dove y Augustus Redfield, antiguo socio del abuelo. Al probar el vino falso no se dan cuenta de la diferencia con el real, y aquí es en donde alguien sensato cerraría el tema. Pero los planes más osados o más estúpidos se traman en medio de tragos. Y mientras beben en celebración, Smithers le dice a Marge que está cansado de ser un siervo del mal, algo que ha hecho que tenga la misma postura que Burns. Ya que les queda algo del vino falso, Marge propone llenar otra botella, vendérsela a algún billonario incauto y usar esa ganancia para hacer el bien, como Robin Hood. Smithers se imagina a sí mismo como la versión de Disney de Robin y a Marge como Marian, mientras le roban al príncipe Juan, que es Burns obviamente, y con eso acepta la idea. Ofrecen la botella en una casa de subastas con un público lleno de entusiastas del vino, algunos propios de Springfield como el locutor Tino Burgo y celebridades como el cineasta Francis Ford Coppola, el compositor Andrew Lloyd Webber y el crítico de vinos Robert Parker, siendo este último el único interpretado por su contraparte real. Logran vender la botella por 2 millones, pero son inmediatamente arrestados por falsificación de vinos. Es un gigantesco cliché, pero hay que decirlo, cuando se trata de crímenes cometidos contra los ricos, las autoridades son inusualmente eficientes. El dúo es encerrado en la prisión de Alcashiraz, como Alcatraz pero con Shiraz, una variedad de uvas oscuras usadas para elaborar vino rojo. Marge le comunica su situación a Homero, quien asume que es una broma ya que le cuesta creer que su esposa esté en prisión. Ella ya había pasado por ahí, pero es cierto que es de las menos probables en esta familia de criminales de terminar encerrada. Homero finge contestarle desde casa cuando se encuentra para variar en el bar. ¡Ey, ahí está la urna de Larry! Lo cambiaron de lugar, pero al menos sigue presente. Oh, Mommy loves you too, Maggie. Tiene lugar un juicio en la corte de vinos de Springfield, escenas que se inspiraron, según Rob Lazetnik, en la aclamada película francesa Anatomía de una caída, en la cual una escritora intenta probar su inocencia luego de ser acusada del homicidio de su esposo, de quien ella afirma que se quitó la vida. Creo que se refería al diseño de la corte, que es muy particular. Según la abogada acusadora, es ilógico que una ama de casa y un lacayo tuvieran en su poder un vino tan costoso. Eso es discriminación. Uno de ellos pudo haberlo heredado, por ejemplo. Pero Marge demuestra su desconocimiento del tema al decir su ordinaria receta para hacer sangría, algo que los parroquianos de un bar gay que ven el juicio desaprueban. El personaje a la derecha es el otro escritor del capítulo, Johnny Lazetnik.
Al perder las esperanzas, Homero se culpa por lo sucedido y promete no volver a cubrir un error. En el día final del litigio, Marge intenta justificar lo que hizo diciendo que el vino sabía igual, por lo tanto no era ningún crimen. Eso es muy cuestionable. La legalidad de una copia no se juzga por lo similar que sea. Si así fuera, las cosas piratas no serían perseguidas. La acusadora dice que el vino es un patrimonio de la humanidad y no debería ser mancillado por la codicia. La juez emite su veredicto, dice que ese vino falso es real y absuelve a los acusados, pero eso solo ocurrió porque el señor Burns la compró, no para salvar a Smithers y a quien creía que era su esposa, sino para proteger sus valiosas pertenencias de ser juzgadas como falsas, como su pintura de la joven con aro de perla en la nariz o su Biblia autografiada por Jesucristo, o tal vez la firmó Joe Camel. Fue Homero quien le pidió ese favor, así que cubrió su error después de todo, porque es lo mejor que sabe hacer. A Smithers le decepciona haber sido salvado por el mal, pero Marge dice que aún pueden compensarlo con algo bueno, ya que tiene el cheque de la subasta. ¿Acaso lo robó? Porque a los acusados no les devuelven las evidencias usadas en su juicio, ¿o sí? Y al ritmo de otra canción de Queen, Don't Stop Me Now, Robin Hood y Marian restauran buena parte de los actos malvados de Smithers. Tratándose de un capítulo sobre alterar vinos, era obligatorio que incluyeran a César y Ugolan, y así sucede durante los créditos, en donde aparecen encerrados en una celda mientras le daban a Smithers y a Marge un recorrido por la prisión vinícola. Este guión fue nominado a un premio del Sindicato de Escritores de Estados Unidos en la categoría de animación, pero perdió contra uno de Bob's Burgers. Fue un episodio decente, pero creo que su final sufrió debido a tardar mucho en presentar el dilema. La mejor parte fue la de Homero, para variar, fallando a pesar de intentar hacer lo correcto y mostrándonos cómo dejar de preocuparnos con su hilarante canción. El dúo poco visto de Marge y Smithers protagonizó una simpática versión de Robin Hood. No me impresionó lo sucedido luego de que fueran capturados. El que exista algo tan excéntrico como una cárcel y una corte de vinos en Springfield pudo explotarse mejor, y su juicio no fue tan loco o memorable como otros vistos antes. Si juzgara este capítulo como a un vino, diría que tuvo unos sabores interesantes en el paladar, pero careció de un buen acabado. Quizás le hizo falta añejarse, así que volveré a revisarlo dentro de 30 años. Espero que para ese entonces todavía pueda ver series y no solo disfrutarlas cuando alguien más me las describe. En la próxima ocasión, el segundo episodio exclusivo de Disney Plus tiene a Lisa viajando atrás en el tiempo de una manera muy particular y conoce a un joven Burns, quien compartía intereses suyos como la jardinería y la música. ¿Podrá Lisa usar esa inesperada oportunidad para convertir a Springfield en un lugar digno de su nombre, en donde la naturaleza pueda florecer? Dado que Homero nunca le pasó la lección del abuelo, es poco probable. Alf Clausen falleció el 29 de mayo de 2025. Compositor de la música incidental de Los Simpson, inició en el primer especial de Noche de Brujas y continuó en esa labor por 27 años, creando tonadas tanto originales como inspiradas por otras bandas sonoras y canciones que fueron reconocidas con galardones. La Tierra del Chocolate, la melodía de Bob Patiño, Somos el brío de Springfield, I'm Checking In, e innumerables piezas musicales que acompañaron al fondo de los episodios y a las que uno quizás no le prestaría tanta atención a primera escucha, pero sin las cuales la serie nunca hubiera sido igual. Una lástima que su tiempo en ella hubiera terminado de forma amarga, con demanda a bordo y toda la cosa, pero tanto su equipo de producción como ustedes estarán de acuerdo que es necesario agradecerle por su invaluable e irreemplazable contribución a nuestra serie favorita. Que en paz descanse. Por ahora y como siempre les agradezco por ver. No olviden suscribirse, lo cual les dará acceso a nuestras reuniones de intercambio. Y gente, no quiero que vuelva a pasar lo mismo de la última vez. Si la botella apunta a Kirk Van Houten, rechácenlo con un poco más de tacto. Por supuesto, hay reuniones más exclusivas para miembros, en donde la botella tiene opciones más selectas. Estamos hablando de intercambio de libros, de música, de ideas. No crean que este canal está lleno de gente promiscua. Gracias por su contribución. No olviden llevar las ideas para la próxima reunión. Guiño, guiño.
Una mención especial para la siguiente tanda de super amigos del mes: Ratchet Clanky Eliano, Pharmaecopia, Franco Vicini, Modalus, Stupid Punks, Tobias Rib, Javier García, Almacrop de Venegas y Cárcamo, Andrés González, Rubgeon, Frankie Layton, Hey Kaiser 19, Eduardo Juárez, Pablo Jerez, Tommy Bowder, Rindexer, Giorgio Castilla, Sei Shiny, Loki Chris, Guti, Señor Robot PG, Nightmare Zack, Zero Kikes, Mr. Noob, Brian Corso, Noveno Piso, Marcelo Fernández, Avestrux 79, Nicasio, Shin, José Cosaín, Ruiz Señor del Tequila y Dark Mirror 273.